La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV. Su inicio está situado en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino. Suele dividirse en dos grandes periodos: temprana o alta Edad Media, situados en el siglo V al X, y baja Edad Media, situados en el siglo XI al XV, que a su vez pueden dividirse en un periodo de plenitud, la plena Edad Media, situada en el siglo XI al XIII, y los últimos dos siglos que se presenciaron la crisis de la Edad Media o del siglo XIV. La Edad Media. Para muchos, la Edad Media es vista como una etapa oscura entre la Edad Antigua, reconocida por el arte, cultura y civilización grecorromana de la antigüedad clásica y la renovación cultural de la Edad moderna. Así, sería una etapa de retroceso y adormecimiento cultural, social y económico. La Alta Edad Media. En esta etapa se dio el surgimiento del feudalismo. Esta etapa se caracterizó por las relaciones feudales entre los señores y sus vasallos. Se estableció una monarquía en la sociedad. Esta fue dividida entre los privilegiados, el rey, los nobles y el clero, quienes poseían todo el poder, y los no privilegiados, que le conformaban los vasallos y campesinos, que eran considerados la clase más baja. La Baja Edad Media. Comienza desde el siglo XII al XV. Es una etapa de muchos cambios tanto políticos como económicos y culturales. A principios de esta etapa se organizaron las cruzadas, 8 en total, para la defensa de los santos lugares en Palestina, aunque finalmente quedaron en poder de los musulmanes. Estas cruzadas eran expediciones religiosas y militares. Fue en esta época también que se produjo el cisma de Occidente. Después del gran incremento económico que hubo en los primeros siglos, le siguió una dura crisis. Las malas cosechas y el incremento de los precios afectaron los sectores más débiles o pobres de la población. La situación agravó cuando la peste asoló Europa, trayendo como consecuencia el descenso de la población hasta en un 50%. En lo político, se dio que a causa de la caída del Imperio Romano de Occidente se destruyó el gobierno en Europa, sobre todo en la región central. Así que los imperios querían dominar y luchaban entre sí mismos para controlar los territorios. Y justo después del Imperio Carolingio, Europa entró en una situación de guerras. La inseguridad a causa de estas guerras eran demasiadas en todos lados, hasta dentro de las mismas casas, lo que llevó a que los campesinos pidieran ayuda a los nobles, con los cuales llegaron a un acuerdo, que consistían en: los campesinos, a cambio de protección para ellos y sus familias, le daban a los nobles trabajo duro y fidelidad, además de entregarles todas las tierras que estos poseían, tierras en las que igualmente los campesinos seguían trabajando. Lo anterior llevó a una descomposición de las estructuras centralizadas romanas y dispersión del poder entre los pueblos bárbaros. Este fue el cambio en lo político durante la Edad Media o Edad Medieval. Ya empezaba a surgir el feudalismo. El Rey Arturo. Existen diferentes seres a través de la historia, hombres que cumplen con un ideal griego. Se destacan por un determinado don. Pueden ser valientes, reciben ayudas para lograr sus objetivos y tienen cualidades mortales. Uno de estos puede ser el rey Arturo, también conocido como Arturo de Bretaña. Es un destacado personaje de la literatura europea, especialmente inglesa y francesa, en la cual se lo representa como el monarca ideal tanto en la guerra como en la paz. Según algunos textos medievales tardíos, Arturo fue un caudillo britano que dirigió la defensa de Gran Bretaña contra los invasores sajones a comienzos del siglo VI. Su historia pertenece principalmente al folclore y a la literatura, pero se ha planteado que Arturo pudo haber sido una persona real o al menos un personaje legendario basado en una persona real. Monmouth presenta a Arturo como el rey de Gran Bretaña que derrotó a los sajones y estableció un imperio en las Islas Británicas. En su relato aparecen figuras como el padre de Arturo, Uther Pendragon, y su consejero, el mago Merlín, además de elementos como la espada Excalibur. También menciona el nacimiento de Arturo en Tintagel, así como su batalla final contra Mordred en Camlann y su retiro posterior de la isla Avalon junto a la hada Morgana, alumna de Merlín. Características del Rey Arturo. Podemos destacar su conducta ejemplar,
Se nos presenta como un hombre de conducta intachable. Es valiente, astuto, prudente, amoroso padre de familia, con gran conciencia de su honra y un fuerte sentimiento religioso. La vida del rey Arturo fue siempre todo un misterio, si existió alguna vez o solo es un mito de la mitología, o bien de la literatura franco-inglesa premedieval. Es simplemente algo que hemos intentado indagar un poco. ¿Por qué el rey Arturo es un héroe épico? El rey Arturo fue considerado un héroe porque la gente en ese tiempo lo admiraba y por sobre todas las cosas sentía respeto por él. Pasó de ser un fiero guerrero celta a una figura paternal, nacional, honorable y noble. Según Geoffrey de Ofmount, Arturo fue un héroe celta. La leyenda ha sido apropiada por los normandos, quienes vieron políticamente útil la noción de un héroe, no anglosajón y noble, señala Nick Hayam, profesor de historia del medioevo de la Universidad de Manchester. De igual forma, la dinastía Tudor se apropió a Arturo sobre la base de su herencia galesa, y a principios del siglo XX creció el interés cuando se extrajeron analogías con un héroe británico combatiendo a los invasores de Alemania, señala Hayam. Dado que no se sabe nada de Arturo, en realidad él es increíblemente maleable y puedes presentarlo como se te antoje, afirma. Como consecuencia de una serie de accidentes peculiares, Arturo ha sido presentado durante las diversas edades como la solución para nuestros problemas culturales. Los románticos pueden abrigar la esperanza de que un día Arturo regresará a rescatar a su gente. Sin embargo, si él vive por su leyenda, el anciano monarca parecería más bien que nunca se ha ido en realidad. El rey Arturo ha pasado a la iconografía popular como sinónimo de inteligencia, honor y lealtad. Su espada, Excalibur, un símbolo de poder legítimo. Su capital, Camelot, un lugar idílico de igualdad, justicia y paz. El hecho de que Arturo y sus caballeros se reuniesen en torno a una mesa redonda parece indicar que Arturo era conforme a la expresión latina, un primus inter pares, que significa primero entre iguales. El rey Arturo también fue un símbolo de la mitología alemana. La leyenda de Arturo ha ido incorporando en sus distintas versiones elementos míticos de los celtas. Uno de los más relevantes habría dado lugar al Grial. Entre los diversos elementos que han entrado en la formación del mito se encuentran las leyendas monacales con su contenido alegórico y las referencias precristianas a recipientes mágicos como el cuerno de la abundancia o los calderos del conocimiento de la tradición céltica. Cuando Arturo contaba con 2 años, su padre Uther murió. El reino entró entonces en una etapa de anarquía casi incontrolable que duró por años. Un buen día, Merlín, reunido con el arzobispo de Canterbury, le dijo a los nobles de la corte que sería Cristo, a través de un milagro, quien señalaría el sucesor legítimo de Uther. El milagro nos hizo esperar, y en el cementerio próximo a la iglesia apareció una espada encajada en una piedra. En la hoja de la espada estaba inscrito: quien pueda desencajarme de la piedra será rey de toda Bretaña por derecho de nacimiento. Ante este milagro, todos los nobles intentaron sacar la espada, sin ningún resultado. Fue así como se decidió que después de todo el torneo tradicional de cada año, los caballeros asistentes podían probar su suerte con la espada milagrosa. En uno de esos torneos, años después de la muerte de Uther, participan Sir Héctor y Sir Kay, su hijo. Arturo no participaba porque era un muchacho de 15 años. Cuando se dio comienzo a la competencia, Sir Kay se dio cuenta de que no tenía su espada. Entonces le pidió a su hermanastro que se la fuera a buscar a su casa. Arturo fue corriendo a buscarla, pero no pudo entrar a su casa, pues estaba cerrada. Entonces se acordó de la espada que estaba en el cementerio y fue en su busca. Tomó la espada por su empuñadura y la sacó con total facilidad. Al entregarle la espada a Sir Kay, este se dio cuenta al instante que era la espada del cementerio, así que se la enseñó a su padre. Sir Héctor quedó lleno de estupefacción y se llevó a su hijo hasta el cementerio. Allí le dijo a Arturo que volviera a meter la espada en su sitio. Arturo lo hizo. Luego le insistió a que la sacara nuevamente.
Al ver a su hijo adoptivo sacar la espada tan fácilmente, se postró de rodillas al igual que Sir Kay. Arturo se asombró de esto y Sir Héctor, con voz emocionada, le explicó que desde ese momento sería el rey de toda Bretaña. La leyenda del rey Arturo sigue vigente hoy en día, tanto en películas como series de televisión y dibujos animados. Muchos hacen referencia a este mítico héroe y su Excalibur. Y no se puede esperar mucho más, ya que Excalibur, Lancelot, Camelot, todas esas leyendas seguirán vivas hasta el fin de los tiempos.